Bueno, el tema que nos trae hoy aquí es un tema, creo yo que es uno de los temas más importantes que encontramos en las Sagradas Escrituras. El tema de la guerra o el conflicto espiritual es uno de los elementos cruciales en la vida cristiana y se ha estado librando desde la creación y va a estar librándose hasta cuando Cristo venga por su pueblo y nosotros los creyentes seamos introducidos a ese reinado eterno de gloria y luz. Mientras nos encontremos en la presente situación terrena, vamos a estar participando de este conflicto espiritual, pero lastimosamente no siempre esta guerra se libra bien. No siempre estamos usando las armas que la palabra de Dios nos da. Como parte de las estrategias de Satanás está el tergiversar lo que es la guerra espiritual en la iglesia, de manera que los cristianos luchen de una forma inapropiada o luchen en contra de lo que no se debe luchar y descuidemos lo que realmente es la guerra espiritual. Antes de introducirnos en lo que la Biblia nos enseña sobre esto, quisiera hacer quiero poner unas bases que son importantes y unas aclaraciones que es necesario considerar debido a que nosotros, como ya les dije antes, los cristianos, en este tema de la guerra espiritual podemos desviarnos del rumbo. Por ejemplo, encontramos el caso de una señora que la tostadora se le daña y ella le hace guerra espiritual a la tostadora y expulsa un demonio para que ella sirva. Bueno, ¿qué es eso? Eso no es guerra espiritual. Eso no es lo que la Biblia nos manda a hacer. Nos encontramos, por otro lado, de algunos cristianos que tienen una cosmovisión espiritual del mundo que corresponde más al animismo pagano que al cristianismo, y están viendo diablos en todas partes. ¿Cierto? Nos encontramos con, creo yo, sinceros cristianos, pero desenfocados en el concepto bíblico de lo que es guerra espiritual, y antes de empezar un culto reprenden a cada uno de los diablos que está sentado o metido en las bancas. Bueno, eso no es guerra espiritual, eso es un desvío de lo que la Biblia dice. Por lo tanto, quiero decirles algo que vamos a aproximarnos a este tema de la mejor manera posible. Como cristianos estamos interesados en conocer qué es lo que Dios dice, y para entender bien el tema del conflicto espiritual creo que es básico comprender primero 3 doctrinas fundamentales de la cristiandad, 3 doctrinas fundamentales que encontramos en la Biblia, que es el principio de la sola escritura, la doctrina de la soberanía de Dios y la antropología bíblica, la doctrina del hombre. Como esos son 3 temas muy profundos, simplemente quiero mencionar algunos apartes de esas 3 doctrinas fundamentales en la Biblia, que si las logramos entender bien, luego no va a ser tan fácil desenfocarnos de lo que es la guerra espiritual. Vamos a iniciar con el principio de la sola escritura. Esta doctrina, que es muy clara en la Biblia, nos muestra
que la Escritura, que la Biblia es la palabra de Dios. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la Escritura, absolutamente toda, es que inspirada por Dios. Partimos de la base de que todo lo que la Biblia dice es el mensaje que Dios quiere darnos a nosotros. Que cuando yo leo cualquier texto de la Biblia, es Dios quien me está hablando, que no es simplemente palabra humana, que es la palabra de Dios. Y ahora, esto conlleva, dice este texto de 2 a Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto es que útil y necesaria. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero concentrarme en la última parte de este texto. El apóstol Pablo nos está diciendo que todo lo que el creyente necesita saber para que sea perfecto nos ha sido dado en las Escrituras. Repito, todo lo que el creyente necesita para ser perfecto nos ha sido dado en la Biblia. Eso es lo que el texto nos dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene como fin de ser de utilidad para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, en esta conferencia sobre el conflicto espiritual solamente vamos a ir a la Biblia. Es decir, todo lo que nosotros necesitamos conocer sobre el mundo espiritual y el conflicto espiritual debe estar en la Biblia. No necesitamos nada adicional. Pero quiero decirles algo. Yo sé que muchos de los que están aquí han podido tener ciertas experiencias relacionadas con la guerra espiritual. Y sé que sí, porque en la mayoría de los grupos donde he estado hablando sobre este tema, la mayoría de la gente tiene algún testimonio que contar. Por lo tanto, creo que la mayoría de los que están aquí han tenido alguna clase de experiencias. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con esa experiencia? Bueno, no se la voy a rechazar. Si usted dice que tuvo esa experiencia, le creo que la tuvo. Y muchas de esta clase de situaciones que se dan en la vida del cristiano, cuando son reales, cuando no son producto de la imaginación, creo que tienen un propósito benéfico para el momento. Es decir, cualquier situación especial, cualquier experiencia que usted tenga, si es real y viene de parte de Dios, le puede ser útil para el momento. Pero quiero decirles algo. Pablo, en 2 a Timoteo 3:16, lo que nos está diciendo es que ninguna experiencia, por muy fuerte que sea, por muy conmovedora que haya sido, va a ser necesaria para que todos los hombres de Dios sean perfectos. Lo único que es necesario para que un creyente sea perfecto es la palabra de Dios. Quiero explicar esto con un ejemplo bíblico. Si quieren, por favor, y espero que estemos yendo todos a la palabra para que sea ella la que nos esté hablando hoy. Segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 16 hasta el 21, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21, allí el apóstol Pedro está contándonos una experiencia que él tuvo. Una experiencia
real. No fue algo imaginario, no fue algo producto de una mente exaltada. Fue algo real. Él pudo ver la transfiguración de Cristo. Él fue un testigo presencial de la gloria de Cristo en la transfiguración. Y él está contando a sus lectores eso. Pero escuchen lo que él dice en el versículo 19, hablando de una experiencia real. Versículo 19, él dice, bueno, es cierto, yo vi a Cristo transfigurado, escuché una voz, no me imaginé que escuché una voz, estoy seguro que hubo una voz, pero, escuchen lo que dice en el 19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Cuál es esta palabra profética más segura? Bueno, el versículo 20 lo explica, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así que Pedro está diciendo, tuve una experiencia real, pero mi doctrina y la doctrina que la Iglesia Universal necesita, no la voy a extraer de una experiencia, sino que debe estar basada en lo que la Biblia dice. Conozco de una situación donde una iglesia en un pueblo, alguien dijo que Dios le había dicho que entraran al servicio con los pies descalzos, que iba a haber una bendición especial. Bueno, todos se descalzaron y realmente fue un culto hermoso ese día. Hubo algo muy especial. Y ahora, pretender que todos los cristianos de todos los lugares, de todos los tiempos, tengan que entrar al culto descalzos para recibir bendición, eso sería una locura. Basar una doctrina en una experiencia particular que alguien tuvo. El grave problema que yo veo hoy con el tema del conflicto espiritual y con muchos otros de la vida cristiana es que de la experiencia particular que alguien tuvo se arma una doctrina. Pero nosotros estamos aquí hoy para ir a la palabra. ¿Y qué es lo que ella dice? Queremos pelear una buena guerra. Y la Biblia es la que nos dice cómo se pelea esa buena guerra. Ok, la palabra no contiene errores. Segunda de Pedro, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es importante. Hay personas, hay cristianos, creo yo que bien intencionados, que quieren hacer cosas para el reino, pero que la palabra contradice lo que ellos hacen, y ellos entonces dicen, no, mira, lo que pasa es que el que dijo eso fue Pablo, o el que dijo eso fue Pedro, o eso fue dicho en otra época. Y cuando hacemos eso, lo que estamos es minar la autoridad de la Biblia, la veracidad de la Biblia. Si yo me doy el lujo de cuestionar solo un texto de la Biblia, entonces no queda absolutamente nada, porque el día que no me guste otra cosa de la Biblia, también voy a cuestionarla. La Biblia, por lo tanto, dice aquí Pedro que no contiene ningún error, porque la profecía no fue dada por hombres, sino que fue dada por santos hombres inspirados por el Espíritu Santo. La Sagrada Escritura es la máxima autoridad para el creyente en materia de fe y conducta. Es decir,
Cualquier otra cosa, llámese experiencia, llámese pastor, llámese como se llame, debe estar por debajo de lo que la Biblia dice. Si no está de acuerdo a la ley y al testimonio, no lo creemos. Y para los que puedan comprar el libro, van a encontrar muchas cosas que los cristianos hacemos hoy que no son bíblicas respecto a la guerra espiritual. Y antier fue a mi oficina alguien que compró el libro, y me llevó como unas 15 declaraciones que doy en el libro, y ella quería que me retractara. Bueno, no las recuerdo todas, pero una de las cosas que me dijo, y luego vamos a estar conversando sobre ese tema. En una parte digo que solo Dios tiene la capacidad de crear de la nada con su palabra. Solo Dios tiene la capacidad de crear cosas que no existen con su palabra. Y ella fue y me dijo, esto que usted dice aquí no está bien. La Biblia enseña que nosotros creamos también con lo que decimos. Bueno, si la Biblia lo dice, entonces debe estar claro, ¿no? Así que le dije, muéstrame por la Biblia dónde está. Es que en Proverbios dice que la vida y la muerte, ¿cómo es que dice? Están en el poder de la lengua. Bueno, enseña ese texto que podemos crear cosas con lo que diga. No, más bien ese texto luego no nos es explicado por una declaración que Santiago hace, donde él dice que el hombre debe controlar su lengua, que aquel que controle su lengua es un varón perfecto, que es nuestra responsabilidad como cristianos hablar como creyentes, que no andamos con mentiras, que no andamos con engaños, que no andamos con palabras de doble sentido. Pero ese texto no enseña que uno puede crear con la palabra, ¿cierto? Y fue a otros textos que no hablan nada sobre ese tema. Y ahora, en conclusión, cuando le dije, bueno, ¿y entonces qué te impide creer lo que la palabra dice? Pero es que algunos pastores dicen que sí. Entonces le llevé a la pregunta, bueno, ¿quién es tu máxima autoridad? ¿Quién es? Y es lo que debemos preguntarnos hoy. ¿Quién es nuestra máxima autoridad? ¿La tradición eclesiástica? ¿Lo que un líder diga? ¿Lo que una persona supuestamente con unción dice? No, la autoridad del creyente debe ser y es la Biblia. Si no, no estamos en nada. Si no, estamos armando nuestra propia religión, una religión a nuestro antojo. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras son la máxima autoridad para el creyente. Y cualquier cosa que yo crea, cualquier experiencia que tenga, si no se ajusta a lo que la palabra dice, desecho la experiencia, porque por encima está la palabra de Dios. Y yo sé que esto va a ser algo duro y difícil, y de seguro que sí lo es, porque nosotros estamos muy amañados a nuestras experiencias. ¿Nos gustan o no? Claro que sí. Y cuando encuentro que la palabra confronta y contradice esa experiencia que tengo, entonces trato de hacer una mixtura, de tener algo de lo que la Biblia dice, pero conservar algo de lo que mi experiencia dice. Bueno, regresando al texto de 2 a Timoteo 3:16, todas las cosas que necesitamos conocer del mundo espiritual nos fue revelado en la Biblia. Si Pablo dice que todo lo necesario para ser perfectos está en la Escritura, por lo tanto,
Todo lo que necesitamos conocer sobre el conflicto espiritual está en la Biblia. Si no está allí, lo pongo en tela de duda. No lo quiero, así haya sido la experiencia más fenomenal. No me interesa saber nada aparte de lo que la Biblia dice, porque Pablo es muy claro. Todo lo que necesito para ser un buen creyente se encuentra en la palabra de Dios. No sé qué piensa usted, pero creo que estos textos son muy claros. Por lo tanto, vamos a abordar este estudio con esa convicción a la ley y al testimonio. Paraos en los caminos y mirad las sendas antiguas, por donde caminaron vuestros padres. Necesitamos regresar a los caminos por donde anduvieron nuestros padres bíblicos, por donde anduvo Pablo, por donde anduvo Pedro, por donde anduvieron los grandes hombres en la historia de la iglesia, en la historia de la fe, en la historia de la redención. Bueno, agregar a la revelación escrita supuestas profecías frescas, sueños, visiones o experiencias acarrean maldición. Quiero que usted vaya por favor a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22, versículo 18 al 19, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a lo escrito, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué significa esto? Que no voy a pecar ni por exceso ni por defecto. Y con el tema del conflicto espiritual se puede caer en los dos extremos. La enfatizo tanto y me guío tanto por lo que veo y por lo que siento y por la experiencia, que termino viendo el mundo espiritual de una forma pagana, pero no de una forma cristiana. Y ando viendo diablos por todas partes. El otro extremo es el extremo en el cual muchas iglesias históricas han caído, que es desconocer totalmente que hay una guerra espiritual. Las dos cosas son peligrosas. Ponerle de más a lo que la Biblia dice o quitarle. Hay una guerra espiritual y vamos a estar viendo que la Biblia nos habla de ella. Pero que el mundo no lo estamos viendo como un mundo donde los espíritus están controlando todo y están metiéndose en todas las cosas. Un equilibrio bíblico. Ni le quito ni le pongo. Bueno, vamos a recordar, porque esto es fundamental, ya que la mayoría de las veces que alguien interpreta mal el tema de la guerra civil espiritual o tiene una práctica incorrecta, ya sea por exceso o por defecto, se debe a malas interpretaciones de los textos bíblicos. Recordemos de una forma breve algunos principios para la correcta interpretación de la Biblia, y creo que todos coincidimos en identificarnos con estos principios. Uno, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿cierto? La analogía de la fe. La Biblia se interpreta a sí misma. Para interpretar cada pasaje debemos tener en cuenta toda la teología bíblica. Ejemplo, estoy yendo a las cartas de Pablo y me encuentro que en Corintios el apóstol Pablo, defendiendo el tema de la resurrección de Cristo, él dice que si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe.
Él dice que si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. Si Cristo no resucitó, entonces, ¿por qué algunos se bautizan por los muertos? Ese es uno de los textos más claros que hay en la Biblia. Creo que usted pasa por allí y dice, oh sí, ya entiendo lo que el texto quiere decir. No, es un texto difícil. O no, es un texto oscuro. No sabemos a qué se refería Pablo allí con que algunos creyentes estaban bautizándose por los muertos. Bueno, como yo soy un creyente bíblico y me encuentro con ese texto, que no lo entiendo, ¿cierto? Entonces voy a bautizarme por mis ancestros que no fueron cristianos. No voy a hacer eso. Primero debo mirar toda la teología bíblica, todo lo que la Biblia enseña sobre el bautismo, para luego llegar a una conclusión clara. Por lo tanto, cuando yo hago un recorrido por la Biblia de lo que enseña sobre el bautismo, bueno, la Biblia nos dice que el bautismo es para creyentes. Bueno, allí tengo una dificultad. Si mis ancestros no eran creyentes, no me puedo bautizar por ellos. 2, la Biblia nos enseña que el bautismo que se hace con agua es una limpieza exterior que refleja o representa la limpieza interior que ha sido obrada por la aplicación de la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Así que si mis ancestros no fueron limpiados por la sangre de Cristo, porque no pusieron su fe en Cristo, entonces obvio que no me voy a bautizar por ellos. Bueno, voy a encontrar que la Biblia dice que lo que me salva es la gracia de Dios por medio de la fe y no por medio del bautismo. Así que cuando miro toda la teología bíblica, llego a la conclusión, bueno, no entiendo bien qué es lo que Pablo quiso decir allí, pero algo que sé que no quiso decir es que un creyente puede bautizarse por sus ancestros para que ellos sean salvos. Estoy seguro que eso no fue lo que quiso decir Pablo cuando veo la teología bíblica. Con el tema del conflicto espiritual vamos a encontrar algunos textos que, si no los vemos desde toda la teología bíblica, nos van a conducir a una creencia y a una práctica incorrecta de lo que es la guerra espiritual. Segundo principio, la Biblia no se contradice a sí misma. Definitivamente. Fue el Espíritu Santo quien la dio, fue un ser perfecto, la suma de la perfección, la suma de la verdad, y por lo tanto la Biblia no puede contener contradicciones. De manera que si la Biblia me enseña algo sobre la guerra espiritual y usted se encuentra con un texto en cuya interpretación o aplicación usted contradice lo que otros textos dicen, entonces hay un problema, no en la Biblia, en su interpretación. ¿Qué hacemos cuando mi interpretación no coincide con la de otro? O sea, cuando yo interpreto el texto y digo, este texto significa esto, y viene otro y dice, no, este texto significa esta otra cosa. ¿Qué sucede cuando hay dos interpretaciones opuestas de un mismo texto? Hermano, la Biblia nos llama a amarnos. Somos pastores, somos líderes, somos cristianos, debemos estar en un solo espíritu. Así que entonces, mira, ¿para qué vamos a pelear por la Biblia? Tú crees una cosa opuesta a lo que creo yo lo interpreto de otra forma, pero somos creyentes, todo está bien. Tú tienes la razón y yo la tengo. Bueno, eso es lo que se suele hacer hoy, pero eso es pecaminoso. Eso es un atentado grave contra la palabra de Dios. Cuando yo estoy haciendo eso, estoy diciendo que el Dios de la Biblia es un Dios de confusión. Y recuerden que la Biblia nos dice todo lo contrario. Todo pasaje de la Biblia tiene solo una interpretación correcta. No puede tener dos. Bueno, puede
tener una diversidad amplia de aplicaciones, pero interpretación solo puede tener una. Y si yo interpreto el texto y usted lo interpreta y los dos llegamos a conclusiones opuestas, uno de los dos tiene que estar equivocado en su interpretación. O los dos. A lo mejor haya una tercera interpretación que sí esté bien. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, cuando nos encontramos con ese caso, entonces pedimos la ayuda de nuestros padres. Volvemos a las sendas antiguas. Entonces miro, ¿qué dijeron? ¿Cómo interpretaron ese texto nuestros padres, aquellos que nos preceden en la fe, que sobresalieron por una interpretación correcta de la Biblia? Y entonces miro, bueno, ¿cómo interpretó ese texto San Agustín, el gran pensador cristiano e intérprete bíblico del siglo IV? ¿Qué dijo? ¿Cómo lo interpretó Lutero? ¿Cómo lo interpretó Calvino? ¿Cómo lo interpretaron los puritanos? Ese momento especial de la iglesia cristiana moderna en el cual se dio esa casi perfecta combinación entre la teología pura y la piedad. ¿Qué dijeron los grandes hombres de Dios? Miro las credenciales. Bueno, es como si usted va donde un médico y el médico dice, mira, usted tiene que hacerse esta cirugía porque si no se la practica, se muere pronto. Bueno, usted queda con la duda, va donde otro médico y el otro médico dice, no, ni se le ocurra, usted se hace la cirugía y acelera su muerte. Bueno, tiene dos conceptos de dos profesionales opuestos. Uno dice que tiene que practicársela porque de lo contrario se muere, y el otro dice no, si se la practica se muere más rápido. ¿Qué hacemos? Bueno, busco una tercera opinión. Y si no hay consenso, entonces miro las credenciales. Bueno, ¿quién tiene más estudios? ¿Cierto? ¿Quién ha sido más efectivo con respecto a sus pacientes? Miro qué hay detrás de cada uno de ellos y me guío por aquel que tenga más credenciales. Si los cristianos hiciéramos eso en asuntos de la doctrina y miráramos a los grandes hombres de Dios en la historia, creo que corrigiéramos un poco el rumbo desviado por el cual vamos en nuestro siglo. Y una tercera principio que es bueno que lo tengamos en cuenta es que los pasajes oscuros deben ser interpretados a la luz de los pasajes claros. Es decir, si usted y yo como cristianos estamos interesados en conocer qué es lo que Dios habla sobre la guerra espiritual, no me voy a enfrascar en un texto que es de difícil interpretación para mantener una posición personal. Voy a querer encontrar la luz de lo que la Biblia dice, y para eso voy a ir a los pasajes más claros sobre ese tema. Es como el mormón que se enfrasca en armar su doctrina del bautismo usando ese texto que les acabo de mencionar de Corintios, donde Pablo dice, y que de los que se bautizan por los muertos. Ese es un texto oscuro. El apóstol Pablo no lo explica de una forma clara. Así que los mormones arman su doctrina de este texto oscuro y no tienen en cuenta el resto de textos claros donde la Biblia habla sobre el tema del bautismo. Y podemos hacer eso en otras doctrinas. Bueno, otra de las doctrinas que creo que es clave que comprendamos para entender bien ese tema de la guerra espiritual es el tema, la doctrina de Dios, o lo que se denomina la teología propia, la doctrina de Dios. Solo quiero mencionarles estos aspectos. Uno, como creyentes creemos que solo existe un Dios, que no hay más. Y esto es algo importante y quiero que quede claro. Pueden
ir al texto que está allí, primera a Timoteo 2:5, y el apóstol Pablo de una forma clara dice que solo hay un Dios. Y esto es importante cuando vamos a hablar del conflicto espiritual, porque cuando escucho a muchos creyentes hablar de su guerra espiritual, pareciera que Satanás fuera otro Dios. Pareciera que el diablo fuera otro Dios. Debemos recordar que la Biblia enseña que solo existe un Dios, que no hay dos. Cuando nosotros vemos en la Biblia que este Dios es omnipotente, llegamos a la conclusión, necesariamente tiene que haber un solo Dios. Es decir, para que Dios sea omnipotente, se requiere que nadie pueda convertirse en un obstáculo para que Él ejerza su poder. Si existiera otro Dios omnipotente, entonces ya el primero no sería omnipotente, ni tampoco el segundo, porque habría otro Dios que puede impedir que ejerza su poder. Y creo que todos los que estamos aquí aceptamos que el Dios de la Biblia es un Dios omnipotente, que su poder está por encima de todo, incluso de Satanás. Siendo que hay un solo Dios, entonces este Dios es soberano. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos diciendo lo que dijo Nabucodonosor allá en Daniel 4:35, que Dios hace lo que Él quiere con los habitantes de la tierra y con el ejército del cielo, y que no hay quien detenga su mano ni le diga: ¿qué haces? Esa es la doctrina que la Biblia enseña sobre la soberanía de Dios, que Dios realmente tiene el control sobre todo, incluso sobre el diablo. Vamos a estar viendo que la Biblia nos enseña que Satanás no puede hacer todo lo que él quiera, solamente puede hacer lo que Dios en su soberanía le permita hacer. Y voy a insistir en esto, porque cuando veo a muchos sinceros creyentes con estos conceptos erróneos de Satanás, los veo que sufren mucho, caen incluso en la paranoia. ¿Por qué? Porque no tienen un concepto claro de quién es Dios. Cuando yo creo que Satanás puede hacer conmigo y con la gente lo que él quiera, tengo un concepto erróneo de quién es Dios, porque a Satanás lo estoy viendo como un Dios. Y solo Dios puede hacer lo que él quiera. Tercera aclaración: los cristianos no somos dualistas. El dualismo, que fue propuesto de una forma académica por Platón, establece que en el mundo hay dos fuerzas que se oponen entre sí, dos fuerzas de igual poder: el bien y el mal. Bueno, él le puso otro nombre, él puso en contraste a lo espiritual, a lo cual él le llamó que es bueno, totalmente bueno, y lo material, que es malo. Y él puso a estas dos fuerzas en una oposición. Bueno, el neoplatonismo se introdujo en el cristianismo escolástico y pasó al catolicismo romano. Y una de las cosas que no se pudo superar de una forma radical fue este concepto dualista que hoy impera en algunos círculos cristianos. No existen dos fuerzas opuestas de igual poder. Satanás, si pensáramos en ¿cuál es lo opuesto a Dios o cuál es el antónimo de Dios? No podemos decir que lo es el diablo, porque el diablo no alcanza a ser un opositor de la talla de Dios.
Dios es el soberano que controla todo. Satanás es un rebelde dentro del reino de Dios, no es más. Y eso es importante que lo entendamos desde ya, para que vayamos comprendiendo entonces en qué consiste la guerra espiritual según la Biblia. El cristianismo, con base en la Biblia, profesa la fe en un Dios eterno, creador de todo, y que luego de la creación surgió el mal del corazón de Satanás, quien hace oposición, pero no es igual a Dios, ni es eterno, y un día su tiranía tendrá fin. El mal no ha existido desde siempre. El mal surgió en la creación. Dios sí existe desde siempre. Por lo tanto, Satanás no es el antónimo de Dios, no se equipara con él. Es una criatura que se ha rebeldizado contra nuestro Dios. Bueno, y les dije que iba a comentarles algo respecto a la doctrina del hombre, o a lo que denominamos en teología la antropología bíblica. Y esto es claro. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios creó al ser humano? Isaías 43:7 nos dice que Dios creó a este pueblo para que le glorificara a Él. Es decir, Dios creó al hombre, y hablo de toda clase, no solamente de los cristianos, todo hombre fue creado con el propósito de vivir para la gloria de Dios. Satanás se rebeldizó contra Dios, y Satanás le hace oposición a Dios y a todo lo que signifique su reino. Por lo tanto, ¿cuál será el enfoque principal de la guerra de Satanás contra el hombre? Que no viva para la gloria de Dios. De aquí ya estamos preestableciendo algunos principios fundamentales. La guerra de Satanás contra el hombre y contra el creyente se va a centrar en que el creyente y el hombre no vivan para la gloria de Dios. ¿Y cómo vivimos para la gloria de Dios? Conociéndole. Dice Dios, si un hombre se puede jactar o alabar de alguna cosa, de lo único que se pudiera alabar es de ¿qué? De conocerme y entenderme que yo soy Dios. Cristo dijo allá en Juan 17:3, Él dio una definición de lo que es la vida eterna. Y Cristo definió la vida eterna como ¿qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien tú has enviado. La vida eterna, cuando vamos a definirla, si somos bíblicos, la vamos a definir como que para siempre vamos a estar contemplando y conociendo a Dios. Si somos materialistas y tenemos una perspectiva terrena de la vida cristiana, vamos a definir la vida cristiana como el vivir para siempre en medio de un mar de cristal, calles de oro y nunca más tener enfermedad. Cuando eso es lo principal en lo que me centro yo, cuando defino la vida eterna, estoy definiendo la vida eterna desde una perspectiva terrena. Cristo no la define así, sino la vida eterna es que te conozcan a ti. Bueno, gracias a Dios que no solamente vamos a estar contemplando para siempre la gloria de nuestro Dios, sino que Él ha creado un sitio especial donde vamos a estar libres de enfermedades, libres de tristezas, y donde el polvo es oro. Ok. Dios creó al ser humano para que le conociera, pero también para que le amara.
Hay muchos textos, y creo que no necesito ir a uno en particular, que nos hablan de que Dios invita al hombre para que lo ame. Pero ¿cómo amamos a ese Dios al cual vamos a glorificar? ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que el hombre glorifica a Dios, ¿cómo? Guardando los mandamientos de Dios, viviendo en santidad. Pero Satanás no quiere que el hombre viva para la gloria de Dios. Él le hace guerra al hombre porque él le hace guerra a Dios. De manera que el enfoque principal de la guerra de Satanás contra nosotros es atentar contra nuestra santidad. Atentar para que no crezcamos en santificación. Y es posible que usted ya esté pensando allí, wow, entonces cuando yo pienso en guerra espiritual, por lo general pienso en salir a las calles, rociar aceite, dar 7 vueltas, tener un culto donde pisoteo al diablo, hacer danzas de guerra espiritual, salir a la calle y encontrarme a los endemoniados y exorcizarlos. No estoy diciendo que no existan personas en estado de posesión, pero sí quiero que desde ya vean que la guerra espiritual del creyente se centra ¿en qué? En que Satanás va a estar luchando para que no vivamos para la gloria de Dios. El frente de la batalla, lo más crudo de la batalla, se centrará en que el diablo no querrá que yo viva para la gloria de Dios, que el ser humano no glorifique a ese Dios. Por esto consideré importante iniciar con explicar estas 3 doctrinas fundamentales. El principio de la sola Biblia es decir todo lo que necesito conocer sobre guerra espiritual está escrito en la Biblia. La doctrina de Dios, que no existen 2 dioses, que Satanás es un rebelde dentro del reino de Dios, que Dios es soberano sobre el diablo. Y la doctrina del hombre. Mi misión en la tierra es glorificar a Dios. Por lo tanto, la guerra del diablo contra mí se centrará en que yo no viva para la gloria de Dios. Bueno, ya con estos principios vamos a entrar en el tema de la guerra espiritual. Quiero decirles algo respecto a las preguntas. Yo sé que este tema va a generar muchas preguntas y sé que la mayoría serán preguntas honestas. No es porque quieran entrar en una vana discusión. Sé que surgirán preguntas honestas porque usted quiere conocer exactamente qué es lo que la Biblia dice sobre ese tema. Siendo que la conferencia que traigo la tengo un poquito apretada, no voy a estar dando oportunidades para que ustedes las expresen verbalmente, porque yo sé que en algunas preguntas la persona quiere dar la respuesta y eso nos hace que el tiempo se nos vaya. Así que la metodología que vamos a estar usando hoy es que no sé si se trajeron hay unos papelitos que se van a estar dando a todos aquellos que en el transcurso de la conferencia tengan dudas. Y antes de cada break, antes de cada espacio de descanso, vamos a irlas respondiendo. Así que cualquier duda que usted tenga, se puede acercar donde la secretaria del MINS y ella les va a estar dando el papelito o le hacen señas para que ella se los lleve. Ok, esa es, bueno, acá hay otros. Así que todos los que necesiten pueden escribirla, por favor, en letra lo más clara posible. Y luego vamos a estar revisándolas. No alcanzaremos a responderlas todas, pero vamos a estar intentando. Así que empecemos con este tema de la guerra
espiritual o de la lucha espiritual. Y quiero mostrarles por la Biblia que la Biblia sí nos habla de una guerra espiritual, que es algo real, que no es el invento de creyentes ignorantes. La guerra espiritual es un principio bíblico. La Biblia nos lo enseña, que estamos en una lucha contra Satanás. Y el texto, creo que más usado, es este que está allí de Efesios 6:12. El apóstol Pablo allí nos dice que estamos en una guerra. Miren, dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no luchamos contra el vecino al cual yo no le caigo bien porque soy cristiano. Mi guerra no es contra los vecinos que no gustan de la fe cristiana. Mi guerra no es contra los legisladores que están aprobando leyes que van en contra de la fe cristiana. Mi guerra trasciende a lo humano. Dice Pablo que la guerra del creyente es contra principados. Y ese es un término que habla de seres poderosos. Contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo nos lo pone terrible. Él dice que tenemos una guerra real, que no es fácil, porque es contra seres espirituales poderosos. Efesios 4:27 dice Pablo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir aquí? Mira, que Satanás anda buscando cualquier hendidura para meterse y hacer daño al creyente. El apóstol Pablo nos está presentando a Satanás y a todos sus seguidores como una hueste astuta de seres espirituales que están buscando cualquier oportunidad que el creyente dé para hacer daño. Y por eso Pablo dice, creyente, no estés tan cómodo. La vida cristiana no es tan cómoda. Cuando tú empezaste la vida cristiana, te convertiste en un soldado. Quieras o no, te convertiste en un objetivo militar de Satanás. Lo quieras o no, así tú digas, pues a mí el diablo me vale, yo no tengo nada en contra de él que no se meta conmigo. Así tú creas eso, si eres cristiano, te convertiste en objetivo del diablo. Y él buscará cualquier oportunidad, por muy pequeña que sea, para hacerte daño. Y por eso Pablo dice, ni deis lugar al diablo. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Que Satanás acecha al creyente. ¿Qué es eso de acechar? Miren, lo que Pablo está diciéndonos es que usted y yo somos como un cordero en una selva que tiene que andar vigilante, que no puede dormir tranquilo porque tiene que estar atento porque hay fieras en el bosque que te quieren cazar. El cristiano debe verse así en medio de este mundo. Soy como un animalito que el león está acechando para caer sobre mí. Satanás no se queda quieto. Desde el momento en el cual puse mi fe en Cristo, él está armando trampas en todo el bosque para que yo caiga. Él me acecha. Y cuando veo esto, entonces llego a la conclusión, definitivamente hay una guerra. Hay una guerra, y no con cualquier clase de enemigo, con un enemigo que nunca duerme, que nunca descansa,
que me acecha, y este acecharme es que Él está analizándome. ¿Saben que Satanás es el psicólogo más experto y efectivo? Él es el psicólogo más experto, conoce la psicología humana. ¿Por qué? Porque Él lleva mucho tiempo analizando al hombre para ver cómo lo hace caer y que no viva para la gloria de Dios. ¿Será que entonces es tiempo para que el cristiano se sienta cómodo y descansa y diga, a mí el diablo, yo nada tengo que ver con él? No, estoy en un bosque lleno de peligros. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago también llega a la conclusión, Satanás me acecha todos los días. Bueno, cuando digo Satanás, no estoy diciendo que el príncipe de las legiones espirituales de maldad va a ocupar su tiempo en perseguir a un cristiano tan insignificante como Julio Benítez. No, como dijo, no sé si fue Arcis Sproul, alguna vez en una conferencia, él dijo, bueno, una de los consuelos que tengo es que Satanás en persona se ocupa de aquellos creyentes que significan un mayor peligro para su reino. A mí me envía a los últimos en la cadena de mando. Pero cuando digo Satanás, me refiero a todo el sistema espiritual que él representa. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Creyente, para Satanás tú eres como un bocado. Él está buscando la forma de caerte y comerte. Eso es lo que nos dice aquí el apóstol. No es tiempo para estar durmiendo debajo de los laureles. El creyente no puede darse ese lujo. Todos los días tiene que estar vigilante porque hay un león merodeando. Bueno, la Biblia no le llama león, sino que dice como león. Tiene la misma astucia de un león y está buscando la oportunidad para caer sobre esa presa a la primera oportunidad. Apocalipsis 2:10. Bueno, los que quieran conocer o profundizar más en el tema de la guerra espiritual, creo que Apocalipsis es el libro por excelencia que nos muestra el conflicto espiritual. Desde el principio hasta el fin, cuando Dios acabe con el diablo y con todos los malos. Dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. Cristo habla aquí a la iglesia. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 3 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. La guerra es real. Satanás usará a los sistemas mundanos para enviar a los creyentes a la cárcel, para impedir que el evangelio se extienda. Y en Apocalipsis, aprovechando que estamos allí, Apocalipsis 12:17, dice Juan, entonces el dragón, que en la Biblia representa al diablo, se llenó de ira contra la mujer. Aquí la mujer, en la interpretación más usual entre los cristianos protestantes, la mujer representa ¿a qué? A la iglesia. Se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, contra nosotros, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estamos en una guerra.
Estamos en una terrible guerra y Satanás la está batallando contra nosotros. Y Satanás afila todos los días sus armas. Surte cada día a su ejército con las municiones necesarias. Creyente que estás aquí, no es tiempo para dormir plácidamente. No es tiempo para estar en distracciones con las cosas del mundo. Tenemos una guerra. Satanás está batallando contra nosotros. Estamos en la tierra, pero la tierra no está en nuestro corazón. Es hora de despertarnos del sueño en el cual muchas veces nos encontramos. Primera a Corintios 7:4. Dice Pablo, no os neguéis. Bueno, aquí habla de los esposos. Él dice que si los esposos quieren abstenerse de relaciones, pueden hacerlo por un tiempo, pero que no sea un tiempo tan extenso, bueno, y que sea solamente para estar, para estar en oración. Y él dice, vuelvan a juntarse lo más pronto posible, porque el diablo es cochino. Dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué significa eso? Que el diablo todos los días estará buscando la menor oportunidad para tentarnos. Cuando él me tienta y yo caigo, no vivo para la gloria de Dios. Mi vida cristiana se vuelve una vida miserable, salvo que me arrepienta, que ponga mi mirada en Cristo y que le dé la espalda a ese pecado. Pero todo pecado maltrata mi comunión con Dios. Y eso es lo que el diablo quiere. Y Pablo dice, creyentes, sean astutos, sean sabios, no den ninguna oportunidad para que Satanás os tiente. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabe que el diablo es una máquina de tentaciones? Es una máquina de tentaciones. Y la mayoría se dirigen para aquellos que están en el reino de Dios, para aquellos que forman parte del reino de Cristo. Primera Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, cierto